Muy buenos días a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast que denominamos Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Bueno, qué música para empezar, ¿no? Nos pareció interesante ilustrar con esta música que nos marcó a muchos en la infancia, los primeros partidos que llegaban de la NBA por estas latitudes en televisión abierta, esa música que nos identificaba con los Chicago Bulls, con Michael Jordan, ese fenómeno mundial que trascendió el deporte. Y bueno, ya nos pone un poco en contexto de lo que va a ser el capítulo 1 de este podcast, que es un poco analizar lo que fue una serie documental que sin duda sacudió todos los ratings de popularidad de la plataforma que la pasó en Estados Unidos en la cadena deportiva. Sin duda fue un fenómeno mundial que llevó a grandes debates y reflotó muchos temas y hechos del pasado. Entonces nos pareció interesante, con la persona que ahora voy a presentar que me está acompañando, analizar un poco quién nos dejó el documental y qué historias no tan conocidas hay de la vida de Michael Jordan. Para eso no estoy solo, estoy con un gran amigo que comparte muchas de nuestras pasiones por el deporte, por lo que es la información, los datos y el periodismo. Y para eso le doy la bienvenida a Gabriel. Gaby, muy bienvenido y ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Agus, y bueno, mucha expectativa por este nuevo podcast. Y la idea va a ser dar datos interesantes y que la gente se lleve puntos del podcast. Bueno, un poco lo manifestábamos en el título y en la descripción. Lo primero que nos gustaría hacer es un poco algunas reflexiones, algunos comentarios de qué nos dejó el documental. Imágenes, escenas, historias. Y yo creo que para empezar, una que lo comentábamos fuera del aire, que nos marcó mucho, fue la imagen de Jordan luego de ganar su cuarto anillo, el año 96, el primero que ganaba sin su padre en la tribuna. Como lo primero que hace Jordan luego del festejo en la cancha, el festejo de rigor con sus compañeros, se va al vestuario, se encierra en un cuarto y se echa a llorar en el piso agarrando una pelota de básquetbol. Como un niño de 5 años que tuvo una alegría en un torneo amateur en el barrio, sin duda mostrando todo lo que Jordan cargaba, toda la presión, toda la euforia, la tristeza de no tener a su padre. Y ver a una persona como Jordan, con lo tenaz que era, con lo exigente, con lo duro, con lo serio por momentos y profesional, verlo como aflojar, sacar todo y verlo tirado en el piso llorando, sin duda que fue una imagen que nos marcó, ¿no? Y nos impactó del documental. Sí, nos marcó sin duda, y la clave de eso fue que era el primer anillo que no estaba el padre, el que había fallecido, y bueno, el padre había sido una figura muy importante en su vida y lo acompañó siempre en todos los partidos y obviamente en todo su crecimiento como basquetbolista, y no estaba y bueno, eso sin duda que lo marcó muchísimo. Sí, sin duda que la muerte del padre fue un cimbronazo para él. Sin muy lejos lo hizo abandonar la actividad después de ganar el primer tricampeonato con los Chicago Bulls. Jordan decide retirarse del básquetbol, lo cual fue un shock impresionante para la liga y para el deporte y para todo. Y decide ir a jugar al béisbol. ¿Por qué quiso ir a jugar al béisbol? Porque era el sueño de su padre. Era la ambición y el deporte preferido de su padre. Y sintió que una forma de honrarlo y de halagarlo en vida a su padre fue como despuntar ese vicio que él tenía y ir a jugar al béisbol. Como todos sabemos, no le salió como le salió jugar al básquetbol, no le fue tan bien. Y terminó volviendo al básquetbol y ganando 3 anillos más. Pero sin duda que la influencia del padre fue muy importante en él. Y lo llevó a tomar muchas decisiones y mucho del carácter que él forjó. Y esto lo ato con otro comentario que hacemos antes de empezar la grabación, que es dónde Jordan forjó su personalidad, ¿no? Hay un hecho que lo pinta de cuerpo entero a Jordan, y es en el liceo, cuando él estaba integrando un equipo, una preselección del equipo del liceo, y dan la lista de convocados para jugar la temporada, y él queda fuera. Eso él lo usó como un motor, como una rebeldía en el buen sentido, como una motivación para demostrarle cada partido de su vida a ese entrenador que se había equivocado, que él estaba más que apto para jugar en ese equipo y en todos los equipos, como a la postre demostró en su carrera, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión importante que explica también dónde nace esa mentalidad tan competitiva y tan exigente de Jordan, con él mismo y con el resto, ¿no? Sí, como decís, Agus, que después lo vimos en toda su carrera, que él necesitaba esa motivación y lo encontraba en eso que decías, es decir, cuando te dicen que no podés o cuando tenés muchas contras, bueno, él sacaba como mucha fuerza y motivación de eso. Y esta percepción que uno tiene de Jordan, él lo confirma en el documental,
en un capítulo también muy importante, cuando él termina un poco contando cuál es su filosofía, con aquella frase que nos marcó a los dos, y recuerdo que la comentamos en su momento, que fue cuando dijo: nunca le exigí nada a mis compañeros que no hiciese yo mismo. Es decir, él siempre fue de predicar con el ejemplo, de ser el primero en llegar a cada práctica, el último en irse, el primero en terminar todos los ejercicios, todas las pruebas de resistencia. Y no fue un liderazgo de palabras, sino de hechos. Y un poco eso creo que resume, y él lo ilustra de una manera tan fuerte que termina llorando ese capítulo y pide un corte, pide un break, porque no puede seguir hablando. Ahí muestra un poco la intensidad y lo que es la mente de uno de los mejores deportistas de la historia, ¿no? Sí, sin duda vivía todo con mucha intensidad, pero como decías, no exigía algo que no se exigía de él mismo, y creo que un buen líder y que llega, digamos, a resultados es ese que demuestra con el ejemplo. Sin duda, sin duda. Y bueno, como decíamos, no todo fue fácil ni color de rosas para Jordan en sus comienzos, ¿no? Uno diría el mejor deportista, el mejor basquetbolista de la historia para muchos, pero inclusive para muchos también el mejor deportista de la historia. Ya de chico era un niño prodigio. Ya contamos que le costó en el liceo integrar el equipo de su colegio. Tampoco fue elegido número 1 del draft, como muchos supondrían, cuando pasó a la NBA. ¿Qué es el draft? Para los que no saben, el draft es el proceso en el que los mejores prospectos de la universidad son elegidos para jugar en la NBA por los diferentes equipos. Se hace un sorteo donde los equipos NBA que le ha ido peor la última temporada acceden a los mejores jugadores universitarios para poder mejorar su equipo, y los equipos que le ha ido mejor en la NBA tienen un acceso menos prioritario a los mejores prospectos universitarios. Esto de lo que busca es un deporte y una competencia más pareja, y que no haya equipos que se rodean solo de los mejores y equipos solo con los peores, sino que busca emparejar y como hacer una competencia más realista y más atractiva para el espectador, ¿no? Que es una liga interesante de ver. Y bueno, ¿qué pasó ese año 84? Para muchos es considerada la mejor generación de draft de la NBA. Algunos nombres que aparecieron en ese draft, para ponerlos en contexto, obviamente agregando y sumando al propio Jordan: Charles Barkley, ¿no? John Stockton, Hakeem Olajuwon, el brasileño Oscar Schmidt, que para muchos fue el mejor jugador de la FIBA, de la historia. Fíjense los nombres que estamos diciendo, ¿no? Todos ellos integrantes del Salón de la Fama, al cual acceden unos pocos, y todos parte de este mismo draft. En ese draft, Jordan no fue número 1. ¿Quién fue número 1? El número 1 fue Hakeem Olajuwon, el jugador de origen nigeriano que fue elegido por los Houston Rockets para conformar años después una dupla letal en la pintura con Ralph Sampson, la dupla que se conoció como las Torres Gemelas de Houston. Olajuwon jugó casi toda su carrera en los Houston Rockets, precisamente 17 temporadas, y ganó 2 anillos, justamente en el periodo que comentamos que Jordan se fue a jugar el béisbol, en la temporada 94-95, fue cuando los Rockets aprovechan ese interín entre 3 títulos de los Chicago Bulls antes y después, y ganan sus únicos 2 anillos de la historia con la figura preponderante de Olajuwon, que fue elegido mejor jugador. Así que bueno, si analizamos, esa elección de Houston Rockets no estuvo mal, pero la polémica está en la segunda elección, que fue la de los Portland Trail Blazers. ¿Portland eligió a Jordan? No, eligió a Sam Bowie, que para muchos nunca han escuchado su nombre en su vida, que era un pivot, que hay que decir a favor del equipo de Portland, que en ese momento tenía buena proyección, había hecho buenos números en la universidad y se creía que puede ser un muy buen pivot en la NBA, del estilo de Olajuwon. Pero eso lamentablemente no fue así. Bowie tuvo promedios de 10.7 rebotes aproximadamente por partido en sus temporadas y vio constantes lesiones. Y lamentablemente, quien fue elegido en el número 3 finalmente, que fue Michael Jordan por los Chicago Bulls, hizo que esa elección de Portland los persiguiera durante años como una de las peores decisiones de directivos en la historia del deporte. Es decir, dejar de pasar de Michael Jordan, el mejor de la historia para muchos, por contratar a un pobre, ignoto Sam Bowie, ¿no? A favor del equipo de Oregon, de Portland, hay que decir que en ese momento el equipo tenía cubiertas las vacantes de los escoltas, con Clyde Drexler, jugador del Salón de la Fama también y compañero de Jordan en el Dream Team de Barcelona 92, y precisaba sin dudas un pivot para hacer fuerte el juego interno del equipo. Pero bueno, vistas las cartas y visto lo que pasó con Jordan, no queda otra que arrepentirse, ¿no? Sí, con el diario del lunes Aus Portland se quería matar, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero bueno, y sí, obviamente Chicago Bulls sacaron la lotería, que después Michael Jordan los lideró a
a 6 anillos, ¿no? Sí, y como comentábamos antes, agarra un equipo que estaba en decadencia, ¿no? Que no llegaba a playoff, un equipo que, como se comenta en el documental, con mal comportamiento, con problemas de drogas, con un equipo que no rendía. Y Jordan fue como un poco el jugador franquicia, el buque insignia que a una franquicia la llevó a ser la mejor de la NBA, ¿no? Un antes y un después, sin duda. Sin duda. Bueno, otra historia que interesante que me comentaba fuera del aire es de un jugador que parece que fue vetado del documental por su mala relación con Jordan y sus cruces del pasado. Sí, Craig Hodges hablamos, y sí, es muy interesante analizar esto porque era un gran jugador que jugó en los 80s, los 90s, o sea, contemporáneo de Michael Jordan, gran triplero, ganador de 3 concursos de triples del Juego de las Estrellas y campeón con los Bulls en el 91 y el 92. Ahora, ¿por qué no aparece en el documental? Bueno, suponemos que es porque la gran polémica que hubo siempre en los años que jugó, que era que él era un gran activista, un luchador por los derechos afroamericanos y quería llevar a Michael Jordan a que sea activista como él y obviamente usar la popularidad de Michael Jordan para pasar los mensajes. Y chocaron mucho con este tema. Claro está que Michael Jordan seguramente estaba para jugar, para ganar el campeonato y no quería estar distrayéndose con estos temas. Y obviamente también que es más fácil ser polémico y provocador siendo Craig Hodges que Michael Jordan, que todo el mundo tenía los ojos puestos en él. Sin duda que la palabra de Craig Hodges no tiene la misma preponderancia y la caja de resonancia, como se dice, que una palabra de Jordan, ¿no? Y la posibilidad de caída de acuerdos comerciales, de retiro de sponsor, también hay que tener cuidado cuando se le exige a muchos ídolos o famosos con muchos contratos y relaciones por detrás que digan una cosa o la otra, ¿no? Es complicado. Sí, bueno, y entonces el 3 de marzo del 91 fue una fecha clave porque estuvo la golpiza de 4 policías a Rodney King, que fue justo antes de la final que iban a jugar Los Ángeles, los Lakers, de Magic Johnson con los Bulls de Michael Jordan. Y quería aprovechar Hodges a pasar, digamos, este mensaje activista y de defensa, digamos, y le propuso a Michael Jordan y a Magic Johnson boicotear, es decir, cancelar la final con motivo, digamos, de pasar este mensaje, pero los dos le dijeron que no y se jugó y bueno, terminó en el 91 con el primer anillo de lo que sería de los Chicago Bulls. El tan anhelado primer anillo, ¿no? Que le llevó varios años de competencia, de caer, de formar un equipo. Al principio Jordan era solo contra el mundo, después entender la importancia de sus compañeros y finalmente ese famoso anillo contra los Lakers del eterno Magic Johnson, múltiple campeón de la NBA en 1991, ¿no? Creo que hay un cuento que lo pinta de cuerpo entero y me lo pasaba Gaby en la previa, que es, después de ese primer anillo, se hace la clásica recepción en la Casa Blanca por parte del presidente de Estados Unidos con el equipo campeón, que van los jugadores, el cuerpo técnico, todos con sus trajes muy elegantes, a recibir como un orden de honor y la felicitación de la máxima autoridad del país. Y nuestro personaje en cuestión, Craig Hodges, fue vestido con un dashiki blanco, que es una vestimenta tradicional africana, que sin duda llamó la atención. Y no solo esto, sino que fue con una carta para entregar al presidente de los Estados Unidos, en ese momento era George Bush padre, manifestando un poco y reclamando por los derechos de las minorías y las personas que viven en situación de calle. Es decir, era un personaje polémico que buscaba trascender y que quizás salía de la media de los jugadores de la NBA en ese momento, ¿no? Quizás de ahí también el choque con Michael Jordan, que de hecho, sabe paso, fue el gran ausente en esa ceremonia. Estaba todo el equipo, menos Michael Jordan, que se había ido a hacer uno de sus grandes hobbies, que era ir a jugar al golf, antes que ir a la Casa Blanca a estar con el presidente. Sí, eso sin duda fue medio fuerte, pero también te mostraba la personalidad de Michael Jordan que digamos, salía de lo común. Pero ese choque que tenía Hodges con Jordan también lo tenía con otros, por ejemplo con Scottie Pippen, que quería, digamos, también que leyera y de la historia afroamericana y demás, pero le llevaba, digamos, a tener esos roces que en un momento Pippen le dice, bueno, ¿para qué necesito leer si cobro 6 cifras? Pero en realidad eso te demostraba que bueno, que en realidad no se querían meter en esos temas. Y hay un punto que es en las finales del 92, que eran los Chicago Bulls contra
contra Portland. Y salió justo antes de la final la absolución de los policías involucrados en este tema, digamos, de King, y Hodges salió a la prensa a criticar a Jordan de por qué no se metía, en una entrevista del New York Times. Y bueno, eso fue, digamos, como cavar su fosa, y fue el golpe de knockout que después de eso ya empezó a jugar pocos minutos Hodges, y esa fue su última temporada, digamos, en la NBA. Después, con 31 años, ya Hodges no volvió a jugar. Sí, fue como firmar su despedida, ¿no? Criticar al máximo ídolo del deporte, figura de tu equipo y ícono mundial, salir a criticarlo públicamente más allá de tus creencias y con qué se identificaba, no parecía la medida más acertada, ¿no? Y la verdad, realmente sorprende, igual que ningún otro equipo de la NBA lo haya querido fichar nunca más y ha tenido que terminar su carrera fuera de fronteras, ¿no? En Europa. Sí, sin duda que fue fuerte, pero seguro que fue por muchos intereses económicos y no convenía tener a un Hodges ahí haciendo polémica y poniendo el palo en la rueda, ¿no? Y sí, si uno pone inclusive en la balanza entre Jordan y Hodges, está claro la decisión que tomó el general manager de los Bulls, ¿no? Pero esta historia tuvo un final feliz, ¿no? Unos años después. Sí, bueno, Hodges tuvo 20 años después, en el aniversario del campeonato de los Bulls, y tuvo un gran reconocimiento y, bueno, ovación de todo el estadio, que se lo merecía, porque fue, digamos, importante, sobre todo en esos primeros 2 anillos, del 91 y 92, de los Bulls. Bueno, muy buena historia, no tan conocida, de un personaje quizás no de los más preponderantes, no al nivel de Pippen, Rodman, Harper, varios de los Bulls históricos, pero no por ello menos importante y con una historia de vida por detrás muy interesante, ¿no? Yo lo que traje también es la estrella que no quiso aparecer en el documental, ¿no? Hemos visto que han aparecido varios compañeros de Jordan, técnicos, rivales como Stockton, Gary Payton, Isaiah Thomas, con quien Jordan tuvo sus dimes y diretes, tuvo su gran polémica cuando dicen que Jordan lo dejó fuera del equipo del Dream Team del 92 por su mala relación y aquellas batallas contra los Bad Boys de Detroit Pistons que le ganaban y maltrataban a los Chicago Bulls durante muchos años, y aquella ida polémica de los Pistons en pleno partido en juego por delante del banco de los Bulls sin saludar. Todo ese mar de fondo hizo que hay una leyenda alrededor de Isaiah Thomas, que por eso no fue al Dream Team, pero inclusive con todo eso Isaiah Thomas aceptó participar en el documental de Jordan y comentar y admitir que estuvieron mal con algunos de sus gestos. Pero hubo una estrella que no hubo forma de convencerlo. Lo quisieron convencer durante 2 años mediante teléfono, correos electrónicos, visitas en su casa, y no hubo forma. Estamos hablando de Karl Malone, segundo mayor anotador de la NBA por detrás de Kareem Abdul-Jabbar, jugador más valioso en el año 97, múltiple juego de las estrellas, pero hubo algo que no pudo ganar: un anillo de la NBA. Y una de las grandes razones que fue culpable de eso fue Michael Jordan. Todos recordarán las finales consecutivas entre Bulls y Jazz en la temporada 97-98, donde Jordan, Pippen y compañía fueron verdugos del equipo del Jazz esos 2 años, a la postre el 5º y 6º anillo de la franquicia de Chicago. Y bueno, consultado un poco Malone por qué no quiso participar, su respuesta fue contundente y no dejó lugar a dudas, y en cierta forma mostró admiración a la figura de Michael Jordan. Malone exclamó lo siguiente: ¿por qué tengo que hacerlo? Te voy a decir una cosa, ahora soy un hombre viejo y acepto la responsabilidad por no haber ganado. Estábamos jugando contra los Chicago Bulls, que por cierto no eran solo Michael Jordan. Tengo un gran respeto por él. Todo el mundo dice que este tipo era malo y yo lo respeto. Pero te voy a decir otra cosa, yo también era un mal HDP. Así es como lo recuerdo y así es como soy yo. Quizás cuando sea mayor o más mayor lo diga de otra manera, pero ahora lo digo como lo veo. Sin duda Malone muestra a su manera, a su carácter polémico, cierta admiración por Jordan, lo ve como un par, pero también reconoce que sí, dice, me ganó, ellos fueron mejores, fueron campeones, y no le veía realmente punto en aparecer en el documental, ¿no? Sí, claro, y Malone también un personaje muy polémico, como decías. Sin duda. Pero también tuvo una infancia muy complicada. Por ejemplo, cuando tenía 3 años se suicidó su padre, y bueno, después cuando él tenía 20 años dejó embarazada a una chica de 13 años que después lo negó, y tuvo también polémica con las armas y que cazaba animales y circularon fotos y videos. Hay toda una historia detrás de Malone.
Sí, se ha hecho lamentablemente, tristemente célebre por cuentos de su adolescencia y últimamente por fotos y videos de eso que comentás, la verdad que sí. Bueno, otro tema interesante del documental que nos deja un poco un debate y levantó un debate importante entre jugadores actuales y viejos fue el hecho del carácter de Michael Jordan, ¿no? Si era realmente un líder positivo, un líder que impulsaba a sus compañeros, que los motivaba, que los hacía dar más de hasta lo que ellos creían, o en realidad era un dictador, era una persona que estaba al borde de maltratarlos, al borde ético, llegaba a un punto que los compañeros la pasaban mal. El documental cuenta algunos casos, cuenta que le hacían cierto bullying a algunos compañeros, pero ellos igual lo soportaban. Otros compañeros cuentan que están de acuerdo, que visto los resultados y los títulos, quizás los trataba mal, pero era lo que funcionaba, era lo que los hacía motivarse, exigirse. Y como comentamos al principio, siempre predicando con el ejemplo y siendo el primero y el mejor en dar el ejemplo en todo, ¿no? Sí, la historia le dio la razón que, bueno, tuvo efectividad en ganar los 6 anillos y como dice al final del documental, él se quedó con la espina de no ganar el 7º y él sabía que podían ganarlo. Y por eso también se lo reprocha y muestra, como decías al principio, esta hambre de gloria insaciable que tiene y que lo llevó, digamos, a exigirse a él y a sus compañeros y tener ese nivel de competitividad impresionante. Sí, que en parte yo creo que es necesario, ¿no? En todo gran equipo y con todo gran líder, tener una figura con un liderazgo de esta manera también es necesario, porque el equipo también mira a alguien que los guíe, que los lidere, que los lleve por la senda. Y si ven a un líder débil, o que no contagia, o negativo, o que no predica con el ejemplo, eso también el equipo lo siente y lo refleja. Entonces yo creo que en todo equipo exitoso, si uno repasa cualquier deporte, siempre hubo 1, 2 o 3 líderes que tenían esa actitud, esa personalidad de impulsar a los demás, de pincharlos, de retarlos, de llevarlos a un límite hasta que la otra persona no sabía que podían llegar. Y la prueba está en el hecho de que muchos jugadores que rindieron un nivel superlativo con Jordan en los Bulls, luego no mantuvieron ese nivel en su carrera o no rindieron de esa forma. Entonces había algo que Jordan despertaba en lo interno de las otras personas que era incuestionable, ¿no? Sí, claro, pero una de las enseñanzas que nos queda, como decías hoy más temprano, es que Jordan solo no ganaba. Y fue lo que pasó en los primeros años. Sí. Y después cuando se dio cuenta que necesitaba del equipo, digamos, para ganar, fue cuando realmente empezó a exigirles y demostrarles que él solo no podía y que necesitaba a todo el equipo exigiéndose al máximo y andando bien. Tal cual. Bueno, hasta acá llega nuestra primera edición de este podcast. Antes de irnos queremos dejar un par de recomendaciones. Acá tenemos un trío de libros que tenemos en nuestra biblioteca que son muy interesantes para aquellos que quieran conocer más sobre la historia de Michael Jordan, la NBA de la década del 80, del 90, la historia del Dream Team del 92, que es muy interesante, cómo se forjó, cómo se eligieron los jugadores. Y para eso tenemos 3 recomendaciones. El primer libro es la biografía que se dice más completa y autorizada de lo que es la vida de Michael Jordan. Se llama Michael Jordan The Life y la escribió el periodista Roland Lazenby. Dream Team, el libro de Jack McCallum, que justamente hablaba de ese equipo impresionante que se formó. Y el otro era el libro que escribieron Larry Bird y Magic Johnson, de Cuando el juego era nuestro, When the Game Was Ours, que marcó lo que fue la NBA en la década del 80. Larry Bird y Magic Johnson entraron en el año 80 juntos a la NBA, siendo rivales de 2 equipos máximos rivales como los Celtics y los Lakers. Pero eso no quitó que formara una gran relación y es un libro muy interesante para conocer lo que era la NBA antes de Jordan y quienes se dice que fueron los que le pasaron un poco la antorcha a los predecesores de Jordan, ¿no? Los que le pasaron la posta. Bueno, antes de irnos, no queremos dejar de pasar a nuestras redes para contactarnos por comentarios, sugerencias o críticas que son bienvenidas. Nuestro Twitter es @podcastgpt por las siglas del programa y nuestro mail de contacto es podcastgpt@gmail.com. Bueno, hasta acá nuestro primer episodio de este podcast que denominamos Gracias por tanto, perdón por tan poco.